Génesis, le invito a que vayan conmigo a Génesis capítulo 32, en el nombre de Jesús. Y dice el verso 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? Peniel. Porque esto dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada, ¿qué? Mi alma. Fue librada mi alma. Ahora, el tema hemos hablado, ¿no? Que define rostros. Y nosotros nos encontramos, por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera. Nosotros nos encontramos hoy con una situación. El 19 de marzo, jueves 19 de marzo, fue nuestra última, o 18, fue nuestra última reunión, si no me falla la cabeza, bendecido Gustavo, con respecto a lo cronológico. Y nos encontramos 220 días, o un poco más después, que vamos a comenzar nuestra reunión. ¿Por qué digo esto? Porque teníamos un rostro cuando nosotros recibimos ese mensaje, que iba a haber una cuarentena, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos otro rostro. Son dos rostros diferentes. ¿En qué sentido? Un rostro cuando recibimos la noticia de lo que iba a pasar, que de repente íbamos a dejar de tener culto, que de repente parecía que se nos venía. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, el problema no es que la presencia no estuvo. El problema no es que cesó ni la harina ni el aceite, hija. ¿Entendés? El problema es que dejamos de congregarnos. Muchos dicen, no, bueno, está bien. No, es muy importante las reuniones presenciales. ¿Saben por qué? Lo digo abiertamente. Porque no es simplemente que uno esté conectado o con el tema del codo, qué sé yo. No, sino que es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Es Dios diciéndonos en el Salmo 84, como David lo habló, es Dios diciéndonos, quiero tener culto con parte del cuerpo, porque el misterio de la piedad es ese, como lo venimos hablando. El misterio de la piedad es ese mismo, que la cabeza está en el cielo y el cuerpo está en la tierra. Y eso es lo que el diablo no puede entender. Entonces, ¿dónde radica la bendición? ¿Dónde radican los milagros? Los milagros están en cuando yo entiendo quién soy, puedo tener varios problemas, puedo pasar por varias necesidades, pero cuando yo entiendo quién soy, puede cambiar inclusive, como le pasó aquí a Jacob, variar el rostro. Puedo tener un momento de tristeza, puedo tener un momento de amargura, puedo tener momentos, ¿quién no los ha tenido en el nombre de Jesús? Pero cuando uno está con la palabra conectado, sabe que ese rostro va a cambiarse, va a mudar, va a transformarse. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Acá vemos que dijo Jacob. ¿Qué dijo Jacob? Ahí dice, en Peniel, por eso el nombre Peniel, Peniel. ¿Y qué define la palabra? Dice, porque he visto a Dios cara a cara. Vi a Dios cara a cara. Siempre he peleado, siempre hemos hablado el día miércoles que él peleó por la primogenitura, y peleó siempre por la primogenitura. ¿Por qué? Porque lo contabilizaron mal. Cuando nace Saúl lo contabilizaron como primogénito, y cuando nace él lo contabilizaron como segundo, y era al revés. Él siempre fue el primogénito, pero obviamente en esa época se tenía en cuenta que las cosas eran al revés. Entonces, viéndolo de otro lugar, ¿con qué nos encontramos? Que él tuvo una lucha cuerpo a cuerpo, como dijo su mamá Rebeca, le dice a Dios, ¿qué me pasa? Tengo mi interior, tengo un lío, todos están haciendo un revuelo dentro mío, y le pregunta a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que me está pasando esto? ¿Qué sucede que me está pasando esto? Entonces, la situación es la siguiente, Dios define a Jacob como una persona, no solamente como su hijo, sino como una persona que busca siempre, que siempre busca, que siempre desea, que siempre anhela. ¿Dónde nos paramos? ¿Cuál es la situación? Es Génesis 25, 28, rápido, vamos a empezar ahí. Ahí está el nacimiento. Y dice el verso 28. Y amó, ¿no? ¿Lo tiene? Sí. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca, ¿a quién amaba? Dice ahí. Mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, ¿por qué esto? Porque hay una verdad. La verdad, ¿cuál es ineludible? ¿Cuál es la situación? Acá, como aparece, él aparece con un rostro rechazado por sus padres, en este caso David. Dijimos el día miércoles. ¿Cuál es
el primer rostro. El primer rostro es un luchador vencido, nace y nace vencido. Aunque era ganador, nace vencido. El segundo rostro que acá acabamos de leer es que él fue rechazado por Isaac, fue rechazado. O sea que el segundo rostro, que sería la segunda posición de su cara frente a situaciones específicas importantes en su vida, era rechazado. ¿Qué comía? ¿Qué comía? Ahí lo dice. Verso 28, y amó Isaac a Esaú. ¿Por qué? Porque comía de su casa. Y fíjense qué hace él cuando se presenta y se disfraza de alguna manera, haciéndose pasar por Esaú. ¿Qué hace? ¿De qué se disfraza? ¿Para qué? ¿Y qué le llevó? Le llevó comida. Le llevó comida. O sea, él necesitaba la bendición. ¿Y qué hace? Le llevó comida. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? La situación es que, a ver, ¿cómo decirlo? La pregunta es, ¿alguna vez se les pregunto a todos, ¿alguna vez fueron rechazados? Sí. En el nombre de Jesús, ¿quién no fue rechazado? Todos hemos sido rechazados. Ahora, ¿por qué decir esto? ¿Por qué entender esto? Porque Dios en este tiempo va a hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque de un rechazado, si entiende qué es lo que quiere hacer, un rechazado, si comprende en realidad a Dios, un rechazado puede ser un más que vencedor y un más que victorioso. Y si alguien no fue rechazado, lamento decirle que tiene que ser rechazado. Y no porque tenga que ser rechazado, porque lo digo yo, sino porque el rechazo forma, ¿qué forma? Forma dependencia de Dios. La persona que no quiere, la persona que no le, busca obviar el rechazo, esa persona siempre va a tener dependencia del mundo y no de Dios. Entonces, necesitamos que, de alguna manera, no tener el sufrir el rechazo, sino el experimentarlo es algo, es parte, es formación, es parte de nuestra vida. Un rechazado, repito, si entiende lo que es lo que Dios quiere hacer, no es un problema, sino que lo toma como impulso para decir, yo sé que mi Dios está conmigo y me tomo de su mano cada día más. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque yo miro los rechazados, ejemplo, no me voy a meter ahí, lo he nombrado muchas veces. David en la cueva de Adulám, estaban todos los endeudados, los rechazados, los que estaban con problemas, y ahí salieron los 300 guerreros, famosos guerreros valientes de David, o sea que fueron formados en la cueva de Adulám. En la cueva tuvieron que soltar el rechazo, en la cueva tuvieron que ser edificados, en la cueva tuvieron que romper con toda estructura que no les permitía salir de eso. Entonces, era un estilo de vida, porque el rechazo es un estilo de vida. Porque si una persona rechaza, ¿por qué? Porque fue rechazado, valga la redundancia. Entonces, el rechazo que se presenta, no, en nosotros, ¿cómo se presenta el rechazo? El rechazo viene a nuestra vida, lo digo de esta manera, el rechazo viene a nuestras vidas de parte del enemigo. Pero nosotros en Cristo, ¿qué hacemos? Lo tomamos como parte de formación. ¿Y nos lleva a qué? Nos lleva a un nuevo nivel de victoria. Ahora, la persona que no entiende que Dios lo puede bendecir se queda rechazado, vive rechazado, y camina rechazado, y piensa como un rechazado, y bueno, y listo, y se metió en la escuela del rechazo y no lo saca ni el loro. Entonces, la situación es esa, de que él, ¿cómo se veía Jacob? Un peleador, un luchador, desde el vientre de su mamá, un luchador tremendo. ¿Y cómo se veía? Rechazado. Por eso Dios en Romanos, ¿qué dice? Lo hemos visto el otro día. ¿Qué dice Dios en Romanos? Dios en Romanos dice, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué está diciendo? Pero vos buscaste, Jacob, ¿por qué lo amé? No porque no quería saber nada con Esaú. Esaú nunca buscó a Dios, Jacob sí. Jacob sí. Entonces, alguien rechazado tiene que seguir luchando. Y tiene que seguir luchando. Y hay que seguir luchando. Tal cual, Angie, hay que seguir luchando. ¿Por qué? Porque todos fuimos rechazados de alguna manera en algún momento de nuestra vida. Sí, obvio que sí. Pero el tema ¿dónde está? Para avanzar, el tema ¿dónde está? Vamos rápido conmigo al Salmo 27. Vamos ahí. Ya estoy viendo, estamos allí todos ahí en el nombre de Jesús. Ahí estamos, Avenida del Carmen 2549. En el nombre de Jesús. Salmos, capítulo 27. El verso 10 que dice, muy interesante lo que dice, ¿no? Porque es un tema, negrito. ¿Qué dice? Aunque mi padre y mi madre me dejaran,
Con todo, Jehová me recogerá. Pero hay un tema. Yo quiero que vayan conmigo al verso 4. Vamos al verso 4. Porque el verso 4 determina todo. Determina el antes y un después. ¿Dónde está la clave? Ahí lo dice el verso 4. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. ¿Qué? Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su ¿dónde? En su templo. Entonces, estamos hablando de que ahora que volvemos el domingo, que vamos a estar nuevamente, ¿sí? No es que una persona no pasó, o sea, el problema no es que estuvo la presencia de Dios, sí, todos estos días estuvo la presencia de Dios, hemos visto la mano poderosa de Dios, sí, es verdad, ni la harina ni el aceite escaseó ni escaseará, sí, también es verdad, pero ¿qué pasó? ¿Qué nos faltaba? ¿Qué es lo que nos faltaba? ¿Por qué? Porque mucha gente entró en depresión, mucha gente entró con un sistema de alguna manera de rechazo. ¿Por qué? Al no congregar, ¿qué les pasa? Mucha gente al no congregar, no es la palabra que se enfría, pero empieza a sentir cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente al no tener un estilo de vida de búsqueda, ¿qué pasa? Lamentablemente viene la opresión, viene el rechazo, viene un montón de cosas en contra. Entonces es importante ¿qué hizo Jacob? Nunca bajó los brazos. Nunca bajó los brazos. ¿Por qué la importancia? Y yo lo dije en los primeros días de abril, esto que voy a decir ahora nuevamente. La importancia de todo lo que hemos vivido en toda esta cantidad de días sin congregar y todo lo que Dios nos ha sostenido es porque hemos recibido, hemos sido ministrados, bendecidos en nuestra casa ministerial. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso es importante en el nombre de Jesús. Por eso es importante en el nombre de Jesús entender el corazón de Dios. En el corazón de Dios no hay rechazo, en el corazón de Dios no hay malos hábitos, en el corazón de Dios no hay cosas raras en el nombre de Jesús. Por eso, ahí que dice, en el verso 3, tendríamos que arrancar el verso 1. Dice, verso 1, arranquemos el verso 1, capítulo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Segunda pregunta, ¿de quién he de temorizarme? O sea, no son preguntas que son soltadas al aire, son preguntas para uno mismo. Yo me lo imagino a David cuando escribió este salmo, viéndose en un espejo y diciéndose, si Él es mi luz, por más que pase lo que pase, yo sé que mi camino va a ser alumbrado, que por más que se presente el rechazo, como se le presentó a través de Isaac, su padre, a Jacob, Él no va a bajar los brazos, Él va a seguir teniendo en estima y mucha estima a su padre Jacob, porque es su padre. El problema es que ahí dice el verso 2, en el nombre de Jesús, cuando se juntaron, y ahí te lo dice abiertamente, verso 2, capítulo 27 de Salmo, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron. Y ahí hemos visto el verso 3 que ya lo hemos leído. Y verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Verso 4, una cosa, ahí lo hemos visto, una cosa, habiendo leído los otros 3 versos previos, una cosa, verso 4 del capítulo 27, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, porque ahí es donde está el tema, cuando nosotros nos congregamos, repito, cuando nosotros nos congregamos, ¿qué estamos preparándonos? El congregar nuestro aquí es la preparación para la eternidad. Porque tenemos que entender eso a través de Jacob. El congregarnos nosotros aquí es para prepararnos ¿para dónde? Para la congregación en la eternidad. Estamos congregados en su nombre. Cuando Él nos venga a buscar, luego de eso, del arrebatamiento, vamos a estar allí, dice el texto en Apocalipsis, dice, personas de toda raza, de todo color, de todo pueblo, van a estar adorando por siempre y para siempre al Señor. Así que ahí estamos todos nosotros, ahí en el nombre de Jesús. Ahora, pero viendo ese perfil, los perfiles que nos lleva la palabra, el tema ¿dónde está?
¿Por qué el verso 5? Y la importancia, el verso 5 trae la importancia de qué. Porque Él, y lo explico ahora, vamos a leerlo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca, dice, me pondrá en alto. Entonces, habiendo leído esto, ¿qué tenemos que hacer? Entender que Él no te deja tirado, hablando bajo una argentinidad. Él no te deja a la deriva, Él no te deja de alguna manera, no, por decir una manera, no te deja sin apellido, no te deja sin herencia, no te deja sin nada directamente. Entonces, no te va a dejar solo. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Los rechazados son bendecidos por Dios. Los rechazados son bendecidos por Dios. Los rechazados son bendecidos por Dios. Si hoy sos rechazado, tenés paz porque Dios te bendice. Amén. Son bendecidos, los rechazados son bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque el que se siente rechazado, acá está el tema. La pregunta es, ¿quién es el que es bendecido? ¿Quién es el que es bendecido por Dios? ¿Quién es? ¿Quién me pregunta el que es bendecido por Dios? Montoncito, que ya nos vamos a ver los montoncitos el domingo. ¿Quién es? ¿Quién es el que es rechazado? ¿Quién es el que es rechazado por Dios? Claro que sí. ¿Quién es el que es rechazado por Dios? Los rechazados por Dios son bendecidos por Dios. Perdón, los rechazados son bendecidos por Dios, quise decir. Ahora, ¿cuál es el problema? El que se siente rechazado y no va a Dios, repito, no sé si decirlo. Lo dijiste vos, hija. El que se siente rechazado y no va a Dios, seguirá rechazado. ¿Por qué? Porque el que se siente rechazado y no va a Dios, se siente ¿qué cosa? Rechazable y seguirá rechazado. Porque la palabra que dice, la palabra nos enseña, voy despacio. ¿Quién es el rechazado por Dios? Aquel que no cambia lo que tiene que cambiar. Y Dios no rechaza, sino que directamente la persona hace que hasta Dios no lo mire. Entonces no es que Dios rechaza, por decir una manera, sino que Dios dice, no me está buscando con todo tu corazón. Si no lo quieren ver con la palabra, ahí está Gabriel de Toay La Pampa, en el nombre de Jesús. ¿Lo quieren ver con la palabra? ¿Quién fue un gran, parecería, frente a la vista humana, un gran rechazado por Dios? Saúl. Y Saúl rechazó a Dios. Pero frente a la vista de los demás, ¿qué decía Saúl con respecto a David? Vos naciste con corona, vos. Yo nací sin cabeza. Y Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos. Amén. Dios tiene preparada herencia para todos. Amén. Dios tiene milagros para todos, bendiciones para todos. Amén. Ahora, ¿cuál es el tema? Si alguien se siente rechazable, tal es él. Tal es él, porque el rechazado, hablando de rechazado, estamos hablando de Jacob. ¿Y cómo se sintió Jacob? Si Isaac, su padre, amaba a Esaú, Rebeca amaba a Jacob. Parecería como que Esaú era el nene de mamá, el nene de papá, y Jacob el nene de mamá. Entonces, la situación donde, si ejemplo queremos a través de David, a David lo tenían en poco. David era un hijo bastardo. Cuando viene el profeta Samuel, lo hemos hablado en su momento, viene el profeta Samuel y dice, le pregunta a Isaí, el papá de David, y le dice, tira las piedras para él. ¿A quién tenía que ungir? No, ya no tengo más hijos. No, le dice, ¿para qué hago memoria? Tengo uno por allá que cuida unas pocas ovejas, unos pocos animales. Y le dice, tráemelo, porque alguien tengo que ungir. Lo trajeron y era él. Tiran las piedras, el Espíritu Santo habla y lo ungen. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a David lo tenían en poco. A Jacob lo tenían en poco. A David, ¿dónde lo tenían? Lo tenían ¿de qué manera? Lo tenían allá trabajando, por allá. Mientras los demás cenaban, él trabajaba. A David no le daban el apellido. ¿Era rechazado? Sí, estaba allá.
Mientras los demás cenaban, él estaba cuidando esos animales. Número 2. Número 3, ¿qué más? Acá lo tengo anotado. A él lo tenían trabajando mientras los demás cenaban. ¿Qué más? No le dieron el apellido. Porque se murió el padre sin darle el apellido. ¿Sabés que no te den el apellido? Tremendo. Terrible. Sin apellido. El tema es que si no tenés apellido, no tenés herencia. Sí, sí. ¿Y Dios qué le dio? Dios le dijo a Jacob, mío eres tú. ¿Qué le dijo a David? Mío eres tú. ¿Qué te dice hoy? Mía eres tú. Amén. Amén. Mía eres tú. Amén. Míos son ustedes. Amén. Gloria a Dios. Vuelvo a Jacob. ¿Por qué rechazo? Porque las 12 tribus, entiendan esto, Israel no existía. Esto estamos hablando es, ¿qué cosa? Israel no existía. Porque la nación judía no estaba todavía. Y tenemos que entender que de los lomos de Jacob salen los 12 patriarcas. Las 12 tribus de los lomos de Jacob. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, bendita mañana? En el nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo Dios? Que todos te pueden rechazar, pero Dios te va a bendecir. Pero gloria a Dios. Que todos te pueden rechazar, pero Dios te va a bendecir. Que todos te pueden rechazar, sí. Es más, no te pelees más con los que te rechazan. No te pelees con los que te rechazan. Porque entonces, ¿la situación cuál es? No, yo sé que yo voy a ser bendecido por Dios. No me cargo a nadie en el lomo. Amén. Yo sé que voy a ser bendecido por Dios. No me cargo a nadie en la espalda, no, porque tengo herencia de bendición. Si Jacob se ponía loco, por decir una manera, sanguíneo si se quiere, no salía la nación que es hoy Israel. No salía, ¿por qué? Porque nace de él la nación. Por eso fue llamado Israel, que significa Israel príncipe. Entonces, ¿dónde está la situación? De los lomos de Jacob salieron, ¿qué cosa? La herencia. Salieron 12 patriarcas. Entonces, ¿dónde está el tema? Todo, repito, te pueden rechazar, pero Dios no te va a rechazar. Amén. Dios no te va a rechazar. ¿Por qué? Porque te dice Génesis capítulo 27. Vamos a ir rápido. Génesis capítulo 27. Génesis. Seguimos en Génesis capítulo 27, verso 18. 27, 18. En el nombre de Jesús. 18 al 20. 18, 19 y 20 inclusive. Dice el verso 18. Si lo tienen, lo leemos. Amén. En el nombre de Jesús. Y dice el verso 18, entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, ¿qué cosa? Heme aquí. Y le pregunta, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob, ¿qué le dice? Verso 19, se hace pasar por el otro. ¿Qué dice? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Verso 20, que dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Entonces, ¿cuál es el tercer rostro que habla, que nos enseña Jacob? El tercer rostro que habla, la palabra, hablamos del primer rostro, ¿cuál era? Afligido. El segundo rostro, ¿cuál era? Que me ayude alguien en el nombre de Jesús, si se acuerda. En el nombre de Jesús. Primer rostro, dijimos, luchador vencido. Segundo rostro, un luchador rechazado, que recién lo hablamos. Y ahora, ¿con qué nos encontramos? Es un rostro fingido. Fíjense, siempre delante de Dios. Estamos siempre delante de Dios, hablando siempre delante de Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, 17, 18, 19 de marzo, cuando nos dijeron que, hablando contemporáneamente, cuando nos dijeron que iba a cuarentena, que se cerraban los lugares públicos, etcétera, etcétera. Gloria a Dios, Darío, te bendigo, toda la Pampa, ahí está. Ale, te bendigo, Ale, en el nombre de Jesús. ¿Con qué nos encontramos? Era un rostro fingido. ¿Qué estaba buscando? Estaba buscando, ¿qué cosa? En el nombre de Jesús también. ¿Con qué nos encontramos? Ahí te lo dice abiertamente. ¿Qué estaba teniendo?
él estaba buscando que a través de la bendición un cambio de identidad, porque hay que decirlo de esa manera, un cambio de identidad. Entonces, ¿cuál es el cambio? El fingido, alguien fingido, ¿qué significa? Alguien que, a ver, ¿cómo decirlo? Alguien que finge es, número uno, dijimos, es alguien sin identidad. Anótatelo. Alguien que finge es alguien sin identidad. Entonces, ¿qué le estaba pasando a Jacob? Él no quería saber nada con el fingimiento. Él iba por la primogenitura. Lo tengo que decir despacio. Bendigo al apóstol Juan Carlos Romero, que está conectado también. En el nombre de Jesús lo bendecimos, amado. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Cuando hay un rostro fingido, que hay cambio de identidad, entonces no hay nadie, para cierta manera, no hay nadie como uno. No necesitas ser como alguien. ¿Por qué? Porque Dios lo que tiene preparado para vos no lo puede tocar nadie. Lo que Dios tiene preparado para tu vida no lo puede tocar nadie. Si emprendes un negocio, nadie puede tomar tu éxito. Perdón, nadie puede tomar tu éxito. ¿Por qué? Porque es tuyo. Nadie puede tomar tus bendiciones. ¿Por qué? Porque son tuyas. Por más que no las tome, por más que no las deseche, por más que las deseche vos, nadie las puede tomar. ¿Por qué? Porque son personales en el nombre de Jesús. Ahora, muchos dicen, pero ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué hace? Cuando una persona finge, ¿qué hace? Tengo un ejemplo pegando vuelta por la cabeza, pero no me voy a meter ahí. Imagínense por dónde puedo llegar ahí. Salgo rápido. Entonces, cuando una persona finge, ¿qué hace? Una persona que finge, ¿qué está haciendo? Imitando. ¿Y qué estaba haciendo acá Jacob? Imitando o haciéndose pasar por Esaú. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿tenés que dejar de fingir? Claro que sí. ¿Y qué estaba haciendo Jacob? Esta es la parte humana de Jacob. La parte sanguínea de Jacob. La parte en la cual él buscaba humanamente la bendición. Entonces, viendo esto que estamos hablando, ¿cuál es el tema? Si hay fingimiento, ¿qué pasa? No hay identidad. Si se finge, es porque hay confusión. Porque creo que será la única manera de ver la gloria de Dios. Y esto es lo que le pasó a Jacob, siendo un luchador, siendo alguien que persevera, siendo alguien que creía en el Padre, pero llegó un momento en su vida que tuvo que fingir. ¿Tuvo que fingir? Claro que sí. Claro. Entonces, alguien que finge, ¿quién es? No solamente alguien sin identidad, alguien que finge, ¿quién es? Es la copia de otro. Si me meto acá, no salgo más. Alguien que finge la copia de otro. Entonces, ¿dónde está el tema? Para entender el principio, ¿dónde está el tema, mis amores? Que el tema, ¿dónde está? Que si a David no le dieron el apellido, pero él tenía apellido, ejemplo, si a David no le dieron herencia, pero tuvo herencia, ¿en quién se apoyó? Fíjense esto, cuando él enfrenta, en el nombre de Jesús, cuando él enfrenta, te bendigo, Nora, cuando David enfrenta a Goliat, ¿qué sucede? Cuando David enfrenta a Goliat, ¿sabes qué sucede? Escuchá, ¿sabes lo que sucede? Sucede esto, que dice, ¿qué es? En la previa dice, ¿qué es lo que va a recibir el que venciere este gigante? Y le dice, la mano de la princesa, no paga más impuestos, parte de la herencia del rey, parte del oro del rey, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estaba? Y alguno dirá, era un interesado. No, porque él no tenía ni apellido, David no tenía ni apellido ni herencia. ¿Y qué nos dio Dios a nosotros? Nosotros no teníamos ni apellido ni herencia. ¿Qué nos dio Dios a nosotros? Identidad, hijos. Hijos, ya no serán más que cosas, ni bastardos, son hijos, se convierten en hijos. Todo aquel que le recibe al Padre como hijo se convierte en hijo. Todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y su Salvador se convierte en hijo. Si recibe al hijo, se convierte en hijo. Si el hijo se sentó a la diestra, estoy sentado a la diestra con el hijo. Entonces, rostro fingido, tercer rostro fingido, rostro sin identidad. Rostro fingido,
rostro que imita. Rostro fingido, copia de otro. Copia de otro. La pregunta es, ¿por qué no tengo que fingir? ¿Sabes por qué, hija? ¿Sabes por qué no tengo que fingir más? Ser otro, o lo que los demás quieren, en otras palabras. Porque vos naciste para ser bendecida. Amén. Naciste para ser bendecido. Dios te concibió para ser bendecida, bendecido, bendecidos. Por eso no hay que fingir, porque Dios me concibió. La Biblia dice, desde antes de la fundación del mundo ya éramos. Ya éramos. Amén. Entonces, no necesito fingir. ¿Por qué? Porque no se pelea por izquierda ni por derecha, se pelea en Cristo. Amén. Mi base es Cristo. Mi fortaleza es Cristo. Mi identidad es Cristo. Amén. Entonces, ¿dónde está el tema? ¿Por qué no debo fingir ser otro? Porque Dios me concibió, naciste con el propósito de Dios en tu vida. Naciste con el propósito de Dios en tu vida. Amén. Génesis 27, pero el verso 41, avanzamos al verso 41. Verso 41. Fíjese lo que pasa ahí. ¿Y qué dice? Y aborreció Esaú a Jacob. ¿Por qué? Por la bendición con que su padre le había bendecido. ¿Y qué dijo su corazón? Y dijo su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Todo un tema. Rostro afligido, rostro fingido, rostro angustiado, sería ahora. Fíjese que son todos rostros delante de Dios. Son todos los rostros delante de Dios. ¿Cómo te encuentra Dios hoy? El rechazo define un montón de cosas, pero la angustia define otras cosas. Entonces, rostro angustiado. ¿Por qué el rostro angustiado? Porque las palabras de Esaú fueron fuertes. Era su hermano. ¿Y qué le dijo? Llegarán los días, en el final del verso 41, del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces, ¿con qué nos encontramos? La definición es esta. Rostro angustiado, ¿qué significa? Un rostro angustiado es un rostro que no deja que Dios obre. La angustia es algo que no permite que Dios obre. La angustia viene ¿para qué? Para que la angustia se levanta en el momento que vos vas a dar a luz. En el momento que vos vas a dar a luz, la angustia viene para que abortes, en otras palabras. Viene la angustia para que haya aborto. En el nombre de Jesús. Él estaba angustiado. ¿Por qué estaba angustiado? La gran pregunta. ¿Por qué? Anótatelo. ¿Por qué él estaba angustiado Jacob? Porque, por lo que le iban a hacer. Él estaba pensando, ¿qué es lo que van a hacer conmigo? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Acá te lo dice el verso 41. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema radica, se mueve, se basa, que él estaba angustiado porque pensaba que lo iban a matar. Y en tu casa nadie puede entrar, en tu familia nadie puede ingresar, en tu mesa de pacto ninguna maldición puede tocar en el nombre de Jesús. Por más que se levanten los hechiceros, todos juntos, nadie te puede tocar. Vos vas en este tiempo vos vas a vender, vas a proyectar. Es más, hay gente que va a comprar terreno, hay gente que va a comprar casa. Si no es momento, ¿cómo hace? Si el dólar, no importa. Acá estamos hablando de lo natural, estamos hablando de lo espiritual. Si Él es el dueño de todas las cosas, ¿cuál es el problema con un papelito verde? Porque el color verde un poco más o menos. ¿Cuál es un papelito? Un papel, que tiene un valor. Y Dios es el dueño de las cosas. Entonces, tendríamos que pelearlo con nuestra manera de pensar en realidad. Y bueno, ahí está el tema. Entonces, ¿y con qué se estaba peleando? ¿Por qué se angustió? Porque él dijo, este me va a matar. Este me va a matar. Este me quiere matar.
Entonces, ¿dónde está la clave? En el capítulo 28, verso 15, vamos a leerlo. Un capítulo hacia adelante. El verso 15 del capítulo 28, lo leemos. ¿Dónde está la promesa? Para enfrentar la angustia. Y ahí te lo dice, capítulo 28 de Génesis, verso 15. He aquí, yo estoy contigo. Fíjese lo que dice, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traer, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O lo tomás o lo dejas. Amén. Entonces, no te dejaré, número 1, para los que anotan. Perdón, no te dejaré, primera promesa, número 1, no te dejaré. Segunda promesa, yo estoy contigo. Sobre el mismo verso. Tercera promesa, te guardaré por donde quiera que vayas. Mirá cuántas promesas en un texto. Cuarta promesa, hasta que se manifiesten todas sus promesas. Porque dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Y qué pasó? El verso que sigue, ¿qué pasó con Jacob? Y se despierta Jacob. Verso 16 que dice, y despertó Jacob de su sueño. ¿Y qué dijo? Ciertamente Jehová está en este lugar. Y mírenlo como ay, yo quiero que vean el final de ese verso, es terrible. Y dice, ciertamente Jehová está en tiempo de esperanza. Amén. ¿Y sabes qué decía Jacob? Y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. Y yo me di cuenta en estos 6 meses que Dios camina con los que le aman, que Dios está. En el 6, 7, bueno, me quedo corto en el nombre de Jesús. 220 y pico de días exactamente. Que Dios está en tiempo de esperanza, que Dios está en la casa de paternidad de tiempo de esperanza, que Dios está bajo la cobertura de toda la red apostólica de tiempo de esperanza. Porque tiempo de esperanza, digo abiertamente, no se circunscribe solamente a Cañuela. Arrancó en Cañuela. Todos los ministerios que están unidos a Cañuela, digo, en otras palabras, son todo tiempo de esperanza. No es que es una cosa, no. Cada uno obviamente tiene su nombre bíblico, pero el tema ¿cuál es? Bajo la unción de lo que Dios puso en tiempo de esperanza. No sé qué significa, que todos somos tiempo de esperanza. Ahora, el tema ¿dónde está? Gloria a Dios, para ir dándole forma porque tenemos la mesa del Señor. ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde están los milagros? Que tengo que dejar de fingir, que tengo que salir del rechazo, que tengo que más. Que tengo que salir de la angustia. ¿Por qué? Porque tengo una promesa que es fuerte en el verso 15. Entonces, ¿qué le dijo? No te va a matar y no te voy a dejar. El enemigo no te va a matar, ni le voy a permitir que no hay arma forjada que pueda prosperar en contra de un hijo de Dios. Entonces, avanzando en el texto, ¿con qué nos encontramos? Génesis 29, rápido, estoy avanzando en el mensaje. Génesis 29, seguimos ahí, capítulo 29, verso 18. Verso 18. No lo dije, ¿no? Sí, yo dije. Sí, 29. ¿Y qué dice Jacob? Ahí dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Estaba hablando de Labán, obviamente a su suegro, en nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué? El verso 18 del capítulo 29. Antes de soltar lo que vamos a soltar, quiero que vayan conmigo al Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37. Ayúdeme a llegar ahí. Verso 4. Jacob estaba viendo esto como salir ahora. No solamente lo vio David, sino que Jacob lo estaba viendo. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, yo vuelvo a Génesis 29. Habiendo leído esto, volvamos a Génesis 29. Rápido para encontrar.
Génesis 29, no se me distraigan mis amores, porque ya estamos ahí en la recta de este mensaje. Verso 18, 29, 18. Porque Él concederá quien Dios concede las peticiones de quien, de tu corazón. Verso 18 que dice, y Jacob a quien amó, y dice a Raquel, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Todos saben lo que hizo Labán. ¿Qué dijo? No le importó, porque él sabía que el suegro le iba a agregar más años por Raquel. Por Raquel. Le presentó a Lea, no, yo sigo. ¿Cuánto? Bueno, haceme unos cuantos añitos más, haceme este laburo. Listo, lo hago. Porque yo sé que lo que yo tengo, lo que Dios me prometió, me lo va a manifestar. Lo que Dios me prometió me lo va a dar. Lo que Dios, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es tu conflicto para vivir angustiado? ¿Cuál es tu conflicto para vivir rechazado? ¿Cuál es tu conflicto para todavía sostener qué cosa? No sé, todo lo que hemos nombrado, en el nombre de Jesús. Déjame leerte algo en Génesis 30. Génesis 30, rápido. Y dice, ¿por qué? Poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número. Y fíjese lo que dice, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora dice, pregunta, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Génesis 32. Génesis 32. Vamos con los textos. Verso 26. Habiendo leído el 30. 32, 26. Jacob peleándose con el ángel. Yo lo hablé la otra vez esto y me meto ahora acá. Se cree que Jacob estuvo peleando toda la noche. Y toda la noche, el ángel lo revolvió por todos lados. Toda la noche. O sea que toda la noche, imagínense, peleando con el ángel, revoleando, y él se levantaba e iba. Y lo revoleaba y se levantaba e iba. Cambiame el nombre. Cambiame el nombre. Mi padre en la fe, el apóstol Byron dijo, solamente un padre puede cambiar el nombre. Amén. Solamente un padre en la fe puede cambiar el nombre a un hijo. En el nombre de Jesús. Y así es. Y así es. Por eso la importancia. ¿Y qué pasó? Leemos hasta el verso 28. Dice el verso 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué le respondió Jacob? Jacob. El verso que sigue, ¿qué dice? Verso 28. Y el varón que le dijo, verso 28, no se dirá más, no se dirá más, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, ¿dónde está la posición? Sexto rostro, hablando de los rostros, de las caras. Sexta cara de Jacob, ¿cuál era? Frente a Dios. Estamos hablando del rostro de Jacob frente a Dios, los distintos momentos de su vida. ¿Cuál es la próxima cara? Fue un rostro sincero, fue un rostro sin marcas, fue un rostro, en otras palabras, tal cual era su corazón. ¿Por qué? Porque él peleó, no seas, ¿qué le estaba diciendo? Si vos dejás de pelear, porque aquí esto no lo predicó nadie, te lo digo ahora, si Jacob dejaba de pelear, iba a terminar como Esaú. O sea que la mimetización con Esaú, la aflicción que tuvo de Esaú, todo lo que concibió de Esaú como primogénito, iba a terminar siendo un igual a Esaú. Por eso la pelea con Dios fue determinante. Yo quiero mi bendición. Yo quiero que me cambies el nombre. Necesito que me bendigas. Yo necesito algo. Yo este nombre no lo quiero más. No lo quiero más. ¿Por qué? Porque no me permite tener herencia. No permite. Tuve que truchear los papeles para tener herencia. Tuve que mentir para tener herencia. Sexto rostro que está diciendo, no seas como Esaú. No seas como Esaú. Sé sincero.
Porque cuando te hiciste pasar por Esaú, no fuiste sincero, fingiste. La definición sería esta. Dios nos dice, Dios le dijo a Jacob, no te presentes delante de mí, igual como no te presentes delante de mí, como te presentaste delante de tu padre Isaac. Si te presentás delante de mí, que sea con tu rostro, con tu sinceridad. Amén. Lastimado como estás, hecho bolsa, juzgado, rechazado, presentate tal cual como estás. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay una verdad. ¿La verdad cuál es? Es que presentate cada día sin maquillaje. Presentate cada día, número 1, sin maquillaje. Presentate, número 2, cada día sin máscaras. Presentate, número 3, cada día sincero. Presentate, número 4, cada día genuino. Al desnudo. Sin angustia, sin rechazo. El apóstol Ramón Guerrero, te bendigo, amigo, en el nombre de Jesús. Presentate cada día sin maquillaje, sin angustia, sin máscara, sincero, genuino. La gran pregunta es, ¿por qué me tengo que presentar con ese rostro? ¿Por qué? Porque lo necesito. Amén. Porque lo necesito, lo necesitamos. ¿Y dónde está la clave? ¿Por qué? La gran pregunta. Amén, amado. ¿Por qué? Porque él tuvo varios rostros con distintas personas. Pero con el ángel, él fue genuino. Por eso le puso a ese lugar Peniel. He visto a Dios cara a cara. Tremendo. Y finalmente, habiendo hablado de esto, tengo que decirles esto. ¿Por qué necesito ser genuino delante de Dios? Porque yo lo necesito. ¿Por qué tengo que estar sin maquillaje delante de Dios? Porque sin Dios yo no puedo vivir. Amén. Sin Dios no puedo vivir. Sin Dios no puedo vivir. Amén. No puedo vivir. Ahora me dice, sí, no se puede vivir. Sin Dios se puede vivir sin nada. Pero sin Dios no se puede vivir. Es más, Dios nos da el aire. Amén. Porque me dice, no, ¿dónde está Dios? Respirá. Ahí está Dios. Amén. Puedes decir, ¿hasta dónde llega esto? Si Dios no dio el aire, ¿quién controla el aire? ¿Quién controla el aire? Entonces, ¿dónde se mostró el verdadero Jacob? Ahí, en Peniel. Ese fue el verdadero. Y Dios quiere que nosotros cada día seamos verdaderos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, mis amores. Cuando uno se muestra verdadero en el Señor, cuando uno quiere un cambio verdadero en el Señor, todas las cosas se modifican. Todas las cosas cambian en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús.